Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, Vamos a hacer este video ya para ir cerrando este apartado de videos que tratan sobre el contexto histórico y político. Vamos a trabajar con el texto de Daniel Toribio que transcurre entre los años 1955, que es donde habíamos dejado con el golpe de Estado que derroca al gobierno de Juan Domingo Perón, hasta 1989, que es podemos decir, la instauración o la llegada del menemismo a nuestro país. Y ya con eso tendremos más o menos un marco histórico de lo que pretendemos. Ya lo que viene, ya el 90 en adelante, ya podemos pensarlo no como una materia histórica, sino como una materia contemporánea. Bien, si yo tengo que tratar de definir este periodo, estos casi 50 años que transcurren, eh, tengo que tratar de entender y ver que lo que vamos a ver en materia política es la tensión entre la democracia y la dictadura. Entonces, yo sí tengo que caracterizar este periodo, lo tengo que caracterizar de esta manera, como un periodo en donde la interrupción de la vía constitucional democrática va a ser algo frecuente. Vamos a tener golpes de estados cada 2 por 3. Es más, la constante va a ser los golpes de estado. No va a haber un gobierno democrático que pueda culminar su mandato constitucional. Y esto es importante porque como ya lo venimos viendo a lo largo de esta materia, siempre el sujeto a interpelar en materia de educación es el espejo de lo que sucede con el sistema político. Entonces, si yo tengo una dictadura, bueno, eh, va a ser claro cuál va a ser el tamiz por el cual va a pasar eh, ese sujeto a educar, ¿no? Vamos a ver que va a haber censura, que va a haber persecución, que va a haber represión, bueno, todo lo que podemos pensar en el ámbito de una dictadura, bueno, lo trasladamos al ámbito educativo. Bien, 1955, Revolución Libertadora, golpe contra Juan Domingo Perón. Lo que vamos a tener acá es que luego de este golpe de Estado, lo que se va a llevar adelante es un intento, dice Toribio, de desperonizar a la sociedad. Entonces, toda aquella referencia a Perón, a Eva Perón, a los símbolos justicialistas, todo lo que tenga una connotación peronista va a ser prohibido y va a ser reprimido. Eh, Pensamos que se proscribe el peronismo no participa de la vía política y democrática, y todo lo que ya más o menos nos imaginamos, la destrucción de todos aquellos vestigios que puedan traer consigo una impronta peronista. Vamos a ver también que en este periodo, del 55 en adelante, la universidad se va a representar con esta idea de la isla democrática. Es decir, en un contexto de dictadura, la universidad se va a representar a sí misma como un oasis democrático en donde la institución funciona, se respetan los derechos, se eligen a las autoridades y demás, y está alejada de la sociedad. Es decir, la sociedad no representa lo que sucede en la universidad. ¿A qué se debe esta idea de pensar a la universidad como una isla democrática? Bueno, se debe fundamentalmente a que vamos a tener un decreto, si no me equivoco es del año 57, que establece que la universidad se va a poder dictar para sí misma su propio estatuto, sus propios planes de estudio, y va a poder elegir a sus propios profesores. Piensen esto, hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 57, los profesores son elegidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente.
Bien, a partir de acá esto cambia y la universidad va a tener una autonomía relativa con respecto a lo que es su plan de estudios, su estatuto y la elección de sus docentes. Bien, acá digamos lo siguiente, esto es importante, sí. Ahora, ¿esto constituye a la universidad como una isla democrática ajena al contexto represivo en el cual está imbuido el país? Bueno, la verdad es que sí, uno puede pensar en la universidad en estos términos, pero si yo soy un docente que durante los 10 años del peronismo ejercí mi cátedra, es muy probable que me echen o que me cesen de mi cargo. Entonces, esta idea de la universidad democrática, de la universidad como isla democrática, también tiene un halo de romanticismo que no es tan así. Es verdad, la universidad tiene su estatus y demás, pero recordemos lo que dijimos al principio, se busca eliminar todo vestigio peronista. Bien, em, a partir de 1958 vamos a tener la llegada a nuestro país a la presidencia de Arturo Frondizi y con él van a suscitar dos cuestiones. Por un lado, el debate acerca de la creación de las universidades privadas. Un sector, el sector católico, aboga por esta iniciativa, la promueve, la instala, y por otro lado el sector laico es reticente a la creación de estas universidades privadas. Y Frondizi termina laudando para, si se quiere, ambos lados, diciendo que eh, se va a propiciar la creación de universidades privadas que van a tener la potestad de expedir, de tramitar, de expedir títulos, pero la habilitación de dicho título va a estar en manos del Estado argentino. ¿Sí? Entonces, se propicia la creación de universidades privadas, pero la validez de los títulos que otorgue esta universidad va a estar en manos del Estado argentino. Por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos que el frondicismo se enmarca dentro de lo que denominamos y conocemos como el desarrollismo. El desarrollismo es aquella teoría que pretende pensar el desarrollo justamente de los países de una manera ascendente y de una manera crónica. Es decir, yo tengo países que son subdesarrollados, tengo países que están en vías de desarrollo y tengo países desarrollados. El desarrollismo va a decir que, al igual que lo decía el positivismo, de una manera ascendente, los países que están en esta escala inferior van a poder empezar a transitar el camino del progreso y del desarrollo siempre y cuando se apoyen o inicien este proceso a través de la ciencia y la técnica. Es decir, va a ser la ciencia y la técnica el motor que va a propiciar que los países se puedan desarrollar y puedan ascender en esta escala que mencionamos. Vamos a ver que en este marco entonces se van a crear, por ejemplo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNA, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTA, que es lo mismo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En 1958 se va a crear el CONICET. Bien, todo esto es en marco de esta idea del desarrollismo. Obviamente, la crítica que uno le tiene que hacer al desarrollismo y a esta idea de que con la ciencia y la técnica se puede escalar y ascender de una manera lineal y achicar la brecha con los países desarrollados, es que el desarrollismo no interpela o no concibe las variantes que tienen que ver con el ámbito de la geopolítica y de la política misma. Lenin dice que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, es decir, que los países imperiales y son desarrollados y se encuentran en la vanguardia de la humanidad porque exprimen y beben la savia de aquellos países en menores condiciones, que serían las colonias. Entonces sería absurdo pensar que estos países que están subordinados a un poder imperial
puedan acortar esta brecha con estos países imperiales sin que estos países imperiales no hagan nada. Es decir, un país para romper este lazo colonial e imperial tiene que hacerlo de una manera que a ese país imperial no le resulte para nada agradable, porque si no, no tiene sentido esto. Entonces, la crítica que se hace al desarrollismo es que no concibe el ámbito geopolítico y el ámbito político de las relaciones de dominación. Y bueno, justamente esta va a ser una de las causas importantes que va a tener Frondizi con las que lidiar, porque va a tener problemas con los sindicatos, va a tener problemas con aquella representación del peronismo que no tiene, porque el peronismo todavía está proscripto, que no tiene una representación legal. Y vamos a ver que esta experiencia va a terminar con un golpe de Estado nuevamente en 1962. Luego de esto vamos a tener un breve periodo de Arturo Illia que va a seguir nuevamente este carril de vaivén entre democracia y dictadura, que va a continuar con Onganía, y que acá vamos a empezar a ver si lo que ya mencionamos hace un rato, que en la universidad, por más que se piense fuera del sistema y de la sociedad política, no puede estar ajeno a esto. En 1966 se va a dar la represión de los bastones largos, en donde en la universidad en la Facultad de Ciencias Exactas se va a llevar adelante una represión brutal, justamente porque lo que buscaba el gobierno de facto era intervenir a la universidad y que la universidad pase a estar en manos del Ministerio del Interior. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las universidades debieran estar administradas por las tres armas de las Fuerzas Armadas. Entonces, supongamos, la Universidad de Lanús va a estar en manos del Ejército, la Universidad de Buenos Aires va a estar en manos de la Fuerza Aérea, la Universidad de Lomas va a estar en manos de la Armada. Es decir, el reparto de la universidad en manos de las tres armas de las Fuerzas Armadas. Se va a dar esta represión, y con esta represión vamos a ver que se va a producir algo muy triste, que es que muchas personalidades importantes del ámbito académico y científico de nuestro país se van a tener que exiliar producto de esta represión, y esto va a provocar que el desarrollo científico argentino se empiece a mermar en su capacidad técnica y en su capacidad intelectual. Bien, a partir de 1900, de entrada de la década del 70, vamos a ver que hay toda una irrupción de todas aquellas corrientes que empiezan a cuestionar el status quo. Pensemos que estamos en el marco del Mayo francés, de la Revolución cubana. Todo eso va a teñir un escenario en donde van a ser muy fuertes las reivindicaciones nacionales, antiimperialistas, de emancipación, y en ese marco vamos a ver que van a surgir lo que conocemos como las cátedras nacionales. Las cátedras nacionales lo que tratan de hacer es adosar las corrientes universales, ya sea la filosofía, la sociología, a nuestro propio escenario local. Acá hay una anécdota, un comentario muy pertinente de un filósofo argentino que es José Pablo Feynman, que cuenta que mientras estudiaba filosofía en este momento, le pregunta al docente, le dice: che, pero estamos estudiando a Kant, a Descartes, qué sé yo, estamos estudiando la filosofía tradicional, y le dice: ¿y acá? ¿No hubo nadie que hiciera filosofía acá en Argentina, en América? Bien, las cátedras nacionales tratan de abordar este tema, es decir, tratar de ver
todas estas cuestiones de una manera nacional. Eh, con la llegada del peronismo a nuestro país, al gobierno, perdón, vamos a ver que la universidad va a trastocar y va a tener una funcionalidad totalmente distinta, porque la universidad se va a asumir como una universidad nacional y popular. De hecho, Puiggrós, que va a ser rector de la Universidad de Buenos Aires en este momento, le va a cambiar el nombre a la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de Buenos Aires se va a llamar Universidad Nacional y Popular. Fíjense qué paradoja esto, ¿no? Porque la Universidad de Buenos Aires nace como una universidad elitista vinculada al modelo agroexportador, y acá la universidad toma un matiz totalmente distinto. La Universidad Nacional y Popular va a asumir que tiene que cumplir una función social con, con el contexto y con la sociedad en la que vive. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en este momento un ejemplo de esta idea de función social es que los estudiantes de la carrera de arquitectura tenían como objetivo diseñar y construir casas en los barrios populares. Bien, eso es un ejemplo de función social. La universidad puesta al servicio de una demanda y de un problema social. Bien, sabemos que la experiencia con el tercer gobierno de Perón termina con su fallecimiento, y en 1976 con el golpe de Estado que termina derrocando a su mujer, a Isabel Perón. Y con esto vamos a ver que, que acá sí, más que nunca, la sociedad o la universidad va a ser un espejo con la sociedad. El golpe del 76 tiene una clara misión, que es destruir los cimientos del Estado benefactor. Esos cimientos son el tejido social y el tejido laboral que se puede haber construido en este periodo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, se van a abrir las importaciones masivas a productos extranjeros que obviamente son mucho más baratos que los productos locales, por una cuestión esencial, que los productos locales tienen un costo mucho más elevado. Vos acá a un trabajador tenés que pagarle aguinaldo, vacaciones y demás, y quizás un producto que viene de Oriente no tiene esos costos. Y además de esto, además de esta cuestión económica, hay una cuestión represiva, en donde la mayor parte de los desaparecidos y torturados son trabajadores, son sindicalistas, son obreros. Entonces, si entendemos esto, entendemos por qué el golpe de 76 tiene como finalidad romper con el Estado benefactor. La universidad, obviamente, en este marco de dictadura se prohíbe toda actividad política, y vamos a ver que se va a anular el decreto que se había sancionado durante el peronismo, que establecía que la universidad era no arancelada. Si se acuerdan, cuando vimos este tema con el peronismo, vimos que una de las grandes banderas del peronismo fue eliminar los aranceles universitarios, por los cuales la universidad pasaba a estar al alcance de las masas populares. Bien, el golpe de 76 va a anular ese decreto, y la universidad nuevamente va a pasar a ser arancelada. Es decir, si yo estoy en 1977, 1978 y quiero estudiar en la universidad, tengo que pagar. Algunas carreras van a ser suspendidas, como la carrera de psicología. Y esto va a traer consigo una cuestión importante, que es al eliminar, al poner un arancel sobre la universidad pública, lo que yo voy a provocar es que empiece a mermar la matrícula en la universidad pública y empiece a aumentar
la matrícula en la universidad privada. ¿Sí? Es decir, si yo estoy en condiciones de estudiar, estoy en condiciones de poder pagarme la universidad, vamos a ver que esa población que puede sostener sus estudios se va a inclinar por la universidad privada. Bien, en 1983 vamos a recuperar nuevamente la democracia. Se va a eliminar nuevamente este decreto que a su vez eliminaba el decreto de Perón del 49, por lo cual la universidad nuevamente va a volver a ser no arancelada. Es decir, con la democracia, con el advenimiento de la democracia, nuevamente la universidad va a, eh, va a ser no arancelada, va a estar al alcance de toda la población. Y vamos a tener también que va a haber un aumento de muchas carreras vinculadas con las carreras tradicionales, como la abogacía, la medicina y la psicología. A mí me llamó mucho la atención este tema de la psicología, de la carrera de psicología, y, y recuerdo que un estudiante me comentó esto, que es muy común que después de tantos años de terror se requiera, o mejor dicho, o aumente o se produzca un boom de carreras como psicología, y que esto pasaba en la mayoría de los países que habían atravesado periodos oscuros de represión como nos tocó vivir a nosotros. Bien, el problema que vamos a tener acá es que si bien aumentan estas carreras, no hay recursos para sostener todo esto. Pensemos que estamos empezando a transitar el camino de la hiperinflación y no hay dinero para poder sostener tanto el nivel de infraestructura como el nivel de docentes a la universidad. Entonces, lo que vamos a ver es que en estos años va a haber una gran cantidad de huelgas en la universidad pidiendo mayor presupuesto y demás. El texto dice algo así como el costo de la masificación, es decir, del aumento de la matrícula, fue absorbido por el deterioro salarial de los docentes y de los no docentes. Y bueno, a esto también le tenemos que sumar que el contexto económico lo que va a provocar es que haya una merma importante en que haya mucha deserción en los estudiantes, es decir, que hay mucha cantidad de estudiantes que se anotan, empiezan a cursar las materias y luego terminan desertando. Bien, ¿cómo termina esto? Esto termina con lo que conocemos como la hiperinflación, con más o menos un 440% de inflación para el año 1989, eso en el ámbito económico, y en el ámbito político vamos a tener una reivindicación, o mejor dicho, una vindicación de los derechos humanos con, con la idea o con la encarcelación, con el juicio de las juntas militares, que va a tener un matiz muy fuerte, una impregnación muy fuerte de los derechos humanos, que va a durar muy poco porque luego, con dos leyes muy polémicas, que es el punto final, que dice que después de 60 días de cometido el delito no se puede enjuiciar a nadie, y la obediencia debida, que es aquella idea por la cual los responsables mayores son aquellos oficiales que están en los cargos mayores y no los subalternos. Con estas dos leyes se va a contradecir un poco esta idea que veníamos hablando de los derechos humanos. Entonces, ya para finalizar y no hacer más largo este video, lo que yo tengo que pensar en estos 35, 40 años es que
la universidad se inscribe en un contexto, ese contexto está eh, como si fuera un péndulo entre la democracia y la dictadura, y que la universidad no puede estar exenta de ese contexto, y vamos a ver que ese péndulo se va a mover para un lado y para el otro, y que muchas veces las cosas es un corsi y recorsi, es un ir y venir, en donde se produce algo y se vuelve para atrás. Y eso va a ser una constante en este periodo. Represión, democracia, eh, va a ser una constante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener claro de esto? Bueno, es más o menos esta idea de entender a la universidad como un espejo de la sociedad y del sistema político que va a estar atravesando nuestro país en todo este periodo. Bien, más o menos, muy abuelo de pájaro, espero que les haya servido, que les sea útil todos estos videos que estuvimos haciendo. Así que, bueno, nada, estaremos en contacto y nos estaremos viendo en algún próximo Zoom que estaremos organizando junto con Carlos para darle un marco final a la materia. Así que, bueno, un saludo a todos.